Revisemos ahora cómo va quedando conformado el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Los 18 ministros y ministras que ustedes verán a continuación lo acompañarán desde el próximo 7 de agosto. Empezamos con Rodrigo Lara como ministro del Interior, Omar Bula Escobar como canciller, Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, el abogado penalista Iván Cancino como ministro de Justicia, el general en retiro Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa, Indalecio Dangond Vaquero como ministro de Agricultura. También fueron designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella las siguientes personas: Ana María Vesga, ministra de Salud, Natalia López como ministra de Trabajo, Mauricio Gómez Amín como ministro de Comercio, María Noemí Arboleda como ministra de Minas, la exfiscal Vivian Morales como ministra de Educación, Fabio Arjona como ministro de Ambiente. Y por último, tenemos aquí a las siguientes personalidades: Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, Alexandra Falla como ministra de las TIC, Elsa Noguera como ministra de Transporte, Paola Holguín como ministra de Cultura, también Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte. Y hay que decir que aún está pendiente el nombramiento de la ministra de Ciencia y Tecnología. Este viernes, una vez el presidente electo Abelardo de la Espriella tome posesión, estos nuevos ministros harán el respectivo juramento ante el nuevo mandatario de los colombianos. Catalina, y uno de los temas que genera expectativa es cómo será la relación del gobierno entrante con el Congreso de la República. Integrantes de algunos partidos han entregado su visión y analistas dicen que no será sencilla por el peso político de los líderes de izquierda y derecha. En el Partido Salvación Nacional, que coavaló la candidatura de la Espriella, son optimistas sobre esta relación. La relación del gobierno de Abelardo con el Congreso, sin duda vamos a tener mayorías. Esperemos que estos 4 años ganen las ideas. El Centro Democrático es el partido de gobierno con más curules en el Congreso y ya demostró con el pulso por la presidencia del Senado que no entregaron un cheque en blanco. Procuraremos acompañar toda la agenda legislativa del gobierno que le convenga a Colombia. Sin embargo, también presentamos nuestra propia agenda legislativa como partido. Uno de los principales retos para el nuevo gobierno será enfrentar a un Congreso cuyas mayorías son lideradas, por un lado por el saliente presidente Gustavo Petro y por el otro por el expresidente Álvaro Uribe. El analista Juan Carlos Flores cuestiona el perfil del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Para ir a confrontar a dos caudillos del calado, de la envergadura de los señores Petro y Uribe. De la Espriella escogió un ministro del Interior que no se corresponde con el grueso calibre de los adversarios que tiene frente a sí ante el Congreso. El pacto histórico, sin embargo, no cierra la puerta a llegar a dialogar con el gobierno sobre temas fundamentales. El senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda explicó el rol de oposición que van a mantener. Tenemos toda la disposición para abordar los asuntos que pues son de interés y en los cuales queremos una actitud constructiva. Nuestra oposición no es ciega, no es una oposición insensata, es una oposición claramente constructiva y reflexiva. Otras colectividades coinciden en la importancia de respetar la división de poderes. La relación debe estar basada en principios constitucionales como la independencia de poderes. Y el respeto por la independencia de la rama legislativa del poder público. Este gobierno busca una relación transparente de cara a los colombianos con el Congreso y respetar su independencia. Al Congreso llegarán iniciativas clave para el nuevo gobierno como la reforma para convertir a Barranquilla en capital alterna del país, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general y la eventual reforma tributaria. El mapa político se está reconfigurando y la derecha sigue extendiendo su fuerza en nuestra región tras el triunfo en las urnas de varios mandatarios. Pero, ¿qué significa esta tendencia? Se lo preguntamos a nuestra analista internacional María Teresa Hacha. La posesión de Abelardo de la Espriella la próxima semana y la posesión de Keiko Fujimori en Perú en días pasados muestran la derechización en América del Sur. Y es que se suman a otros presidentes de derecha como son Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Santiago Peña en Paraguay, Rodrigo Paz en Bolivia y Daniel Noboa en Ecuador. Todos presidentes de derecha que vendrán a la posesión de Abelardo de la Espriella y con quien comparten una política de acercamiento a los Estados Unidos y también críticas a gobiernos como los que hay en Cuba y Nicaragua.
Por su parte, en Venezuela hay una presidente que viene del chavismo, del madurismo y del socialismo del siglo XXI, de la izquierda, pero donde después de la intervención del 3 de enero por parte de Estados Unidos y el presidente Trump de derecha, vemos que Washington influye cada vez más en las decisiones que se toman en Caracas. Y en Brasil, el país más grande de América del Sur, sí tenemos un presidente de izquierda, el presidente Lula, pero hay que ver qué pasa en octubre, cuando se enfrente por la reelección a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro y de derecha. Y es que los votantes en América del Sur están cada vez más desilusionados con las promesas incumplidas de la izquierda que hay que decir fue muy importante en la región. Recordemos al presidente Chávez, a Evo Morales y al presidente Correa en Ecuador. Pero hoy, como les decía, vemos que está la gente descontenta con las promesas incumplidas de esa izquierda, sobre todo si hablamos de economía y, muy importante, seguridad, que se ha convertido en la bandera de los gobiernos de la derecha, en el motor del péndulo que está cambiando la política en América del Sur. Teresita, y a esta hora tenemos noticia, mucha atención. El presidente electo Abelardo de la Espriella acabó de nombrar a Claudia Benavides Salazar como la jefe de la cartera de Ciencia, Tecnología e Información. Así quedó conformado el gabinete ministerial del nuevo presidente a 5 días de la posesión.